aquí todo lo que estamos haciendo sí quiero mencionar, y pues lo vamos a ver, va a ser con el respaldo de la Escritura, no tratar de acomodarle tristemente esto sí se presta mucho para que uno quiera estarle acomodando y adivinando, y sabemos que la adivinación es abominable por el Eterno. Entonces, si le queremos estar adivinando y acomodando para que sean cosas que nosotros queremos que digan, pues no es el propósito. Lo que tenemos que cerciorarnos es que todo lo que se diga pues sea basado en la Escritura, y que todo lo que, a las conclusiones que vayamos a estar llegando, el Eterno la confirma en nuestro corazón. ¿Cómo la va a confirmar? Por medio de la palabra. Entonces vamos a continuar. La semana pasada tuvimos la oportunidad de volver a iniciar la letra Aleph. Hoy vamos a seguir con esta segunda letra, que es la letra Bet. En las otras ocasiones en las cuales vimos la letra Bet, prácticamente nada más la relacionábamos a lo que significa la palabra Bet. ¿Qué significa? A ver lo que ya... Casa. Bet, Beit, vamos a ver qué es Bait. Sin embargo, vamos ahorita con más detalle a ver que el nombre de la letra, pues se va a hacer esta diferencia entre Bet y Beit o Bait, para pues saber cuándo se está hablando de casa y cuándo se está hablando de la letra, pero en sí el nombre de la letra es la letra casa, prácticamente es la letra Beit. Entonces vamos a empezar, pero antes de comenzar pues vamos a hacer un breve, vamos a hacer mención nada más de la letra Aleph. Recordamos la letra Aleph, que es lo que vimos varios pasajes de la Escritura, y a qué conclusión llegamos, qué es lo que la Escritura, cuando aparece esta Aleph, cuando aparece la letra, o sea el nombre de Aleph, a qué se está refiriendo la Escritura. Pues vimos ahí con todos los pasajes que vamos a subir próximamente ahí a la página o al canal de YouTube, por qué o cómo la letra Aleph representa la imagen y el carácter del Eterno. ¿Por qué representa a Elohim? Vaya que se traduce en las Biblias como Dios. Porque es la fortaleza, el liderazgo. En nuestras Biblias, donde aparece la palabra Aleph, se traduce como jefe, como amigo, guía, capitán, gobernador, o en ocasiones se traduce como buey o toro, ¿no? Que ese era el pictograma, ese era el dibujito en el hebreo antiguo para referirse a esta letra Aleph, que la Aleph pues representa al toro, que vimos que era el animal pues más fuerte, era el animal más fuerte, el que representaba el liderazgo, el animal que se utilizaba más en la cultura. Entonces, sin nada más mencionar eso, no olvidar que la Aleph representa el carácter del Eterno, que Él es el líder, es la fortaleza, es el liderazgo. También era el número uno, recordando que hay un solo Elohim, hay un solo Dios. Entonces ahorita continuando vamos a ver la letra el día de hoy, Beit, que Beit nos habla de, pues como estamos viendo aquí, la casa, pero pues en estos tiempos en los cuales el Eterno daba a Moshe su instrucción, pues no era una casa como las que hoy en día vemos, sino sabemos que se trata de estas tiendas de campaña. Se trata, y vamos a ver ahorita en varios pasajes en la Escritura, de hecho pasajes en los que aparece la palabra Beit, tal como casa o familia. Son más de 2000 que aparecen en la Escritura. Desde luego que no vamos a analizar las 2000, de hecho son 3 o 4 ahí que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos revisando de las diferentes maneras en las que aparece, pero pues Beit significa casa y significa familia. La evolución de la letra Beit, sabemos que la letra, de acuerdo a los hallazgos de los jeroglíficos más antiguos que se tienen, esto en los tiempos de Moshe aproximadamente, hasta incluso antes se ven jeroglíficos ahí con esta manera de escribir la letra Beit, que era floor plan of a tent, como los planos de la tienda, ¿sí? De lo que viene siendo una casita, de cómo las hacían. Después de un tiempo, pues como mencionamos, sí ya en los tiempos del rey David se cambia bastante la forma de ver la tiendita de campaña. Sin embargo, pues todavía se asemeja. Podemos ver que de hecho ahí está volteada, se forma un triangulito, que es la manera en que conocemos hoy día, muy similar a las tiendas de campaña o las casas de campaña. Después ya estaba muy cambiada la forma de la letra Bet, sin embargo, pues todavía se asemeja o se parece de alguna manera a lo que es una casa.
Y en el hebreo actual, en el hebreo moderno, pues está muy similar a la que se utilizó antes del Mar Muerto, que es aproximadamente en los tiempos de Yeshua. Entonces la letra Bet, gracias. Entonces la letra Bet, en la que más nos vamos a enfocar nosotros un poquito, lógicamente es en la manera del hebreo antiguo, el hebreo pictográfico, y pues también en el hebreo moderno. Lo importante de estas palabras es saber qué significa casa, saber también que se trata del número 2. Entonces aquí esta es la forma del hebreo pictográfico de la letra Bet, y ahorita mediante la escritura, y el propósito del día de hoy es ver cómo la casa, o lo que es Bet, en la escritura nos marca que significa casa, pero principalmente familia. Sí se puede estar refiriendo a la casa, la construcción, y en algunos pasajes así se va a referir, pero principalmente se va a estar refiriendo a la familia, lo que está dentro de la casa. Es como decir en español la diferencia entre casa y hogar. Casa pues entiende que es más la construcción, y el hogar, aunque mucho se tiene por sinónimo, pero el hogar se entiende que es más las personas que conformamos parte del hogar. Desde luego que sí se refiere a la casa de Jacob, es decir, al pueblo del Eterno, refiriéndose a las casas. El número 2, pues sabemos que también se habla en la escritura acerca de 2 casas que se unifican en Mashiach. Entonces vamos a ver ahorita cómo esta letra Bet está pero tan relacionada al Mesías, Yeshua, algo que en otro tiempo no vimos, no le pusimos ese énfasis para nada. El énfasis que le estábamos poniendo en aquel entonces era más bien en cuanto es el número 2 y representa casa, pues las 2 casas. Pero ahorita, mediante la escritura, si el Eterno permite, vamos a ver cómo el enfoque de esta letra es Mashiach, es el Mesías de Israel, que dice la escritura que de ambos pueblos ha hecho uno. Entonces, muy importante también mencionar que esta letra en hebreo se utiliza como preposición. Una preposición en español, no sé si recuerdan, son términos gramaticales, es a, ante, bajo, con, contra, de, desde, cabe, para, por, sobre, sin, no sé si recuerdan, todas esas, pues son varias, pero en hebreo a las palabras, como una palabra muy fácil, el ejemplo más práctico, la palabra reshit. ¿Qué significa reshit? Significa principio, significa primicia, pero al poner la letra bet antes que la palabra, por eso se forma la palabra bereshit, que significa en principio, o en el principio. ¿Por qué? Porque se utiliza como una preposición que significa en o con. Con, en, significa, no simplemente poniendo bet, pero también significa dentro, así como dentro de la casa. Entonces vamos a continuar aquí. La letra bet en el hebreo moderno, ¿por qué pongo esto? El objetivo de esto no es saber cómo leer, o sea, poder leer. Sí, eso es muy bueno, y conforme el Eterno vaya permitiendo y nosotros también vayamos ensayando, vamos a ir pudiendo leer poco a poquito más el hebreo. Para empezar, es muy bueno. No sé cuántos de aquí tienen la Torah o el Tanaj en hebreo. Es excelente manera de ir aprendiendo. No hay mejor libro que poder ir leyendo. Pero en hebreo moderno, una de las preguntas más comunes es: oye, ¿por qué a veces tiene la bet este punto en medio y hay veces que no la tiene? Entonces, la semana pasada pues sí mencionamos de manera muy breve, pero sí que en las letras que funcionan como vocales, y entre ellas pues lo mencionamos porque estamos viendo la letra Aleph, que generalmente funciona como vocal. Cuando a las vocales se les pone cierta puntuación para poder diferenciar el sonido, en las vocales se llaman las nikud, pero en las consonantes, como ahorita estamos viendo aquí la letra Beit, se llama dagesh, y esto también es para de alguna manera cambiar el sonido. Cuando la bet tiene el punto en medio, se puede decir, va a sonar como la B pues, fuerte, es decir, la B como en la palabra bereshit, o en español como la palabra bueno, la que conocemos en México como B, y en este caso la que no tiene el dagesh, el puntito, va a sonar como la V, como en la palabra vaca. Entonces quise nada más mencionar eso porque es una pregunta muy común.
Pero entonces, viendo un poquito, hay veces creo que es más que escuchando, también la ayuda visual es como más, a veces se nos queda la información. Entonces acabamos de ver que la Bet en el hebreo antiguo era este dibujo como de una tiendita de campaña. Estamos viendo que es la segunda letra del alefato hebreo, por lo tanto tiene un valor numérico de 2. Y pues sabemos nosotros que la casa se empieza también con dos personas, el hombre y la mujer, se unen en matrimonio, empieza en la familia y de ahí va creciendo la casa. De manera que estamos viendo la casa, a eso le sumamos el 2, ¿qué tenemos? Pues casados, ¿no? En una mentalidad hebrea, la casa es algo que se forma por dos, el hogar es de dos personas. Tristemente en la cultura mexicana, estadounidense, pues no se diga, que es lo que se acostumbra de que I'm going to build my house, o sea, quiero construir mi casa. Y dónde se hace, no se está refiriendo tanto a un contexto del hogar, de la familia, sino más bien yo quiero edificar una casa, y una casa muy suave, muy buena, con los mejores materiales, y se pone todo el enfoque, y a veces es una sola persona la que está afanosa y trabaja para construir una casa, pero en un pensamiento hebreo, en un pensamiento del eterno. La casa está ligada al dos. Entonces una casa es de dos personas para iniciar el hogar. Entonces aquí vamos a entrar directamente. Aquí tenemos arriba la palabra Bait, o sea, Bet, casa. Es el nombre de la letra, es el nombre de la casa. Para decir en hebreo, referirte al hogar o a la casa, menciona simplemente el nombre de la letra. Pero la primera vez que aparece tal como palabra es en Bereshit 6.14, Génesis 6.14. Dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces ahí si estamos viendo que representa Bet la casa, en ese pasaje en donde se ve algo como casa. O sea, de entrada vemos y no, pues aquí no me parece, nada me cuadra que esté hablando de Bet. Exacto, es la palabra por dentro. La palabra por dentro es la palabra Bait que se está utilizando en la Torah. ¿Por qué? Porque en una mentalidad hebrea es lo que mencionamos. Hay que recordar que la casa sí es la casa en sí, pero más bien es la familia, los miembros que forman la casa, y es lo que está adentro de la casa lo que importa, no lo que está afuera, no lo que está, a ver qué bonita se ve la fachada, como a veces decimos, y trabaja uno. ¿Para qué? Para que la casa se vea bonita por fuera. Sin embargo, el Eterno, que nos está diciendo, tú trabaja y fuera no importa, para que dentro los que están viviendo, que reflejen el amor de Dios, que reflejen lo que en la mentalidad y en los propósitos de Elohim es una casa. Bereshit 12.1, Génesis 12.1 dice: pero el Eterno había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Nuevamente estamos viendo, vete de la casa, vete de la familia, ya de tu padre, salte. Esta palabra casa es la palabra Beit. No hay muchísimos pasajes más. Les digo, creo que son 2056 veces, de acuerdo a la concordancia Strong, ahí que vimos que se utiliza esta palabra. Ahorita nada más mencionamos dos, ahorita vamos a ver otro más adelante, pero empezamos la semana pasada con la letra Aleph y vimos que la Aleph está relacionada al toro, al buey, que es la fortaleza. Y mencionamos que por esa razón, en un pensamiento hebreo, vimos por qué en el pensamiento hebreo se podía relacionar, y en la cultura hebrea, que era una cultura que se dedicaba ¿a qué? A la ganadería, a la agricultura, trabajaba con animales y con la tierra, se le podía relacionar al toro con el Eterno. Vimos que también es bíblico, la escritura también a Mashiach se le relaciona con un corderito, y al hombre, a nosotros, con un asno, con un burro. ¿Quién sabe por qué será? Pero pues creo que para todos nosotros tiene mucha lógica. Vamos a ir viendo cómo cada una de las letras del alefato hebreo va a ir, al menos en la Torah, va a ir relacionándose es decir, el primer libro de la Torah con la primera letra del alefato, la segunda letra del libro de la Torah con la segunda letra.
Entonces la letra Aleph, que vimos que es un toro, es un buey, y la Aleph, que era el propósito de esa Aleph, o sea, ¿qué hace el toro? Pues prepara la tierra, como dijimos, para que después de preparar la tierra se pueda echar la semilla y esa semilla luego pueda dar fruto. Entonces el propósito es primero preparar la tierra para después echar la semilla. Eso es la Aleph. Y en Bereshit, en Génesis, ¿qué es lo que vemos que el Eterno está haciendo? Prepara y acondiciona la tierra para después plantar la semilla. Es decir, el Eterno realiza la creación y una vez que ya acondiciona todo lo que tal, dice que estaba en un desorden total, dice Tohu Babohu. ¿Qué es lo que hace? Dice, bueno, está todo revoltoso, está todo en un desorden, vamos a separar las aguas de aquí, las aguas de acá, la tierra, empieza a llenarlo con la creación, y ya que está listo, ok, echa la semilla. ¿Cuál semilla? El hombre. Tan es así que fue la promesa hecha ya después a Abraham, que mediante su simiente, que serían benditas todas las familias de la tierra, sería bendito toda la descendencia de Abraham. ¿Y por qué tiene que ver eso? Pues con la semilla, la simiente, la semilla es la misma palabra. Entonces, en la letra Aleph representa el toro, que era el animal que preparaba la tierra física para echar el fruto, pero eso va paralelo con Bereshit, de que el Eterno crea y prepara la tierra para después poner ahí al hombre, que es Adamá, por algo lo saca de entre el polvo de la tierra. Entonces, esto está paralelo. En el caso de la letra Bet, ahora estamos viendo que la Bet, ¿qué representa o qué significa? Significa en hebreo casa, más de 2000 veces lo confirma la Torah y el Tanaj, vaya. Y en Shemot, el Eterno da instrucciones de cómo construir la casa y narra la presencia de Elohim en medio del tabernáculo. Hemos visto y conocemos, hemos estudiado verso por verso el libro de Shemot, y cuando se hacen encuestas se pregunta, a ver, ¿cuál es el punto principal del libro de Éxodo? Casi todos dicen, bueno, que lo sacó de Egipto y ahí se la pasa explicando cómo lo hizo y que abrió el mar, pero a veces ni siquiera mencionamos la parte que más tiempo se le dedica con lujo de detalle a explicar el Eterno por medio de Moisés en Éxodo, y eso es a la construcción del tabernáculo, de cómo tenía que hacer cada cosa, de cómo iba a elaborar la menorá, los panes de la proposición, la fuente de bronce, el altar para el holocausto, incluso la cortina con lujo de detalle, no se diga el arca del pacto, cada cosa donde tenía que ser, cómo tenía que ser, y después adoran el becerro de oro y todo eso, y luego vuelve a mencionar todo, vuelve a mencionar con lujo de detalle cómo se llevó a cabo todo esto. Entonces, el punto principal, podríamos decirlo así, del libro de Éxodo, pues lógicamente está relacionado a la casa, porque ¿qué era el tabernáculo? ¿Qué era el Mishkan o el Mikdash, que le llama la Escritura? Era la casa donde el Eterno manifestaba su presencia y estaba o habitaba o moraba en medio del pueblo. Entonces vamos a ir viendo cómo cada una de las letras va a estar directamente relacionada y paralelamente al libro de la Torah que está en ese mismo orden. Yo creo que lo debía haber puesto antes, nada más que después lo cambié. Pero ahorita, bueno, el bosquejo de Shemot, que de memoria ya no lo sabíamos, y de hecho con más detalle, pues vemos que el capítulo 1 al capítulo 7 nos habla de la historia de Moshe, del 8 al 13, se narran con lujo de detalle las plagas, las 10 plagas, del 14 al 18, es donde ya se narran lo que la mayoría de las personas dice que es de lo que más se habla cuando se hacen encuestas. Sin embargo, son nada más 4 capítulos o 5 capítulos que incluyen el Mar Rojo, cuando celebraron el primer Shabbat y el Eterno les envía el maná, la guerra contra la descendencia de Amalek, cuando las aguas amargas
se vuelven dulces mediante, en el lugar llamado Mará, mediante que avientan el pedazo de madero al agua, cuando le pega a la piedra y de la piedra que sale agua. Si vemos, para empezar, casi todos estos milagros van a estar relacionados con el agua, pero bueno, ese es otro tema, no me quiero salir, bien interesante. Pero estamos viendo que eso nomás son 5 capítulos, después del 19 al 24 es ya la entrega, de la Torá, de las tablas de la ley, de las tablas de la instrucción del Eterno, y ya del 25 al 40 casi en su mayoría se la pasa hablando de los detalles del Mikdash o del Mishkan. Excepto hay una parte ahí que conocemos, ¿no? Cuando adoran el becerro de oro, que lo separa, bueno, esa sí toma unos 2 o 3 capítulos, pero casi la mayoría, si se fijan, son hablando de lo que es la construcción de la casa, de la morada del Eterno. Entonces, vamos a leer otro pasaje en donde se habla directamente de lo que es la casa. Y si estamos, fíjense cómo el libro de Éxodo pues sí está relacionado directamente a la casa. ¿Cómo empieza Éxodo? Estamos viendo que a lo que más le dedica tiempo el libro de Éxodo es a hablar del Mikdash, que es el tabernáculo, la morada del Eterno. Génesis 7:1 dijo luego el Eterno a Noé: entra tú y toda tu casa, al arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Exacto. Entonces sí, la misma, ahora sí que incluí nomás otro pasaje en donde casa significa Bait, y ahora sí Shemot relacionado en Éxodo 1 del 1 al 5, esto es lo que quería mencionar, fíjate, pensé que era esto. En Éxodo 1 del 1 al 5 vemos cómo empieza el libro de Éxodo. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Entonces empieza hablando de las familias. ¿Qué es la familia? En hebreo esa palabra familia es la palabra Bait, está hablando de la casa. Entonces vemos cómo en el pensamiento hebreo la casa no es la construcción tanto, sino se hace énfasis en la familia, en los miembros. ¿Y cómo lo corrobora? Pues mencionándolos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y Yosef estaba en Egipto. Entonces empieza el libro diciendo: estos son los nombres de las familias que entraron. Después, ¿cómo termina el libro? Igual, viendo con la presencia del Eterno habitando, es decir, la casa en medio de ellos. Éxodo 40, del 34 al 38 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo, y no podía Moshe entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Eterno lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube del Eterno estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces empieza con las familias, termina con la presencia del Eterno viviendo en medio de ellos. ¿Y a qué dedica más tiempo el libro de Éxodo? A hablar de la construcción del tabernáculo, es decir, de la casa, de la morada del Eterno. Entonces, todo esto ¿para qué? Para que relacionemos que el libro de Éxodo también está alineado, con la Bet, con la segunda, que el tema principal es la casa. Y que Bet significa casa, pero significa la familia principalmente. Entonces, ahorita para entrar a este siguiente ejemplo, nada más quiero hacer esta mención. No se preocupen, no vamos, sé que a lo mejor si vemos esto van a decir: oye, es muchísima información para una sentada, pero esta es información para que la vayamos estudiando, repasando, pero para este ejemplo se va a utilizar esta información. Entonces, nada más mencionar que en hebreo, pues ya lo sabemos, ya lo hemos estudiado, pero algunas personas quizá no. Cada una de las letras pues tienen un valor numérico, son números, las letras son números. La Aleph, como vimos la semana pasada, es el 1. Estos de aquí es el hebreo
moderno, es el hebreo actual. La Aleph es el 1, la Bet es el 2, no sé si lo pueden ir repitiendo conmigo mejor para... La Gimel es el 3, la Dalet el 4, la Hei el 5, la Bab el 6, Zain 7, Het 8, Tet 9, Yod 10, Kaf 20, Lamet 30, Mem 40, Nun 50, Samech 60, Ayin 70, Pei 80, Sadi 90, Kuf 100, Resh 200, Shin 300 y Tab 400. Esto está bien fácil, ¿verdad? Desde el 1 se puede decir hasta el 9, pues llevan 1, bueno, más bien dicho, desde el 1 hasta el 10. Valen 1 cada uno. Ya llegando después del 10, pues ya se van incrementando en 10. 10, 20, 30, 40, hasta llegar al 100. Y ya del 100, pues sigue 200, 300 y 400. Entonces son las 22 letras del alefato hebreo, que cada uno tiene un valor numérico que van desde el 1 hasta el 400. Entonces esta información, sé que ya muchos la conocen, los que no se preocupen así de que, híjole, es demasiado ahorita que estamos viendo, es algo que poco a poco pues vamos a ir viendo. Y en este caso, pues aquí que tenemos el santuario de lo que acabamos de leer. Leímos ahí en el pasaje de Éxodo 40, y así es como, este es un dibujo de cómo se manifestaba la presencia divina, la presencia de Elohim en el Mishkan, que se le llama en la escritura. Se menciona principalmente de dos formas este tabernáculo donde se manifestaba la presencia divina. Una es la palabra Mishkan, muy utilizada, la otra es la palabra Mikdash. Ambos se traducen como santuario o a veces como tabernáculo. Entonces, en Shemot, vamos a leer aquí, Éxodo 25:8, dice: y harás un santuario, que es la palabra Mikdash, para mí, y habitaré en medio de ellos. Betovham es en hebreo esa palabra. ¿Qué es lo que? Estas son la instrucción que el Eterno da a Moisés, y que él está diciendo que hagan un santuario para el Eterno, y dice, habitaré en medio de ellos. La palabra Bet, la letra Bet, perdón, aquí es Betovham, vimos que es una preposición que puede significar en o con, pero también es muy específico para referirse que es algo dentro. Y aquí nomás quiero mencionar esto para que vayamos un poquito pensando. Está diciendo, la traducción dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Así lo tradujeron, pero lo que es la palabra Betovham, lo que se tradujo como en medio, va principalmente ligado a la función de Bet. Pero Bet no significa tanto en medio, sino adentro. Y aquí en este pasaje, para empezar, no está diciendo el Eterno, y háganme un santuario y yo voy a habitar adentro de ese santuario. Para empezar, no dice así. Lo que sí se entiende en un pensamiento hebreo más, ahora sí que más apegado al hebreo antiguo, está diciendo que hagan un santuario para mí y habitaré dentro de ellos. Ese es un pensamiento hebreo más apegado al hebreo antiguo, porque la letra Bet, y hasta lo leímos en la escritura, nos habla que es dentro, que dijimos, oye, ¿dónde dice Bet? Adentro, la calafatearás por adentro. Entonces, estos son algunos de los pasajes en los cuales, son muchísimos más, aquí nada más incluí los que vienen en la Torá, en los cuales se utiliza la palabra Mikdash, que son Éxodo 15:17, Levítico 12:4, Levítico 16:33, Levítico 19:30, Levítico 20:3, Levítico 21:12, Levítico 21:23, Levítico 26:2, Números 3:35 y Números 19:20. Son algunos de los pasajes de la Torá en donde se utiliza esta palabra Mikdash. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, vamos aquí a continuar. En hebreo la palabra Mikdash, este es hebreo moderno. Vamos a estarlo utilizando indistintamente, a veces o de manera alternada. A veces vamos a usar el hebreo moderno, a veces el antiguo. ¿Para qué? Pues para que nos vayamos familiarizando. Esto está bueno. Entonces aquí tenemos la palabra
Mikdash, y acabamos de ver que cada una de estas letras tiene un valor numérico. En hebreo, pues las letras son números y los números letras, y vamos a ver cosas muy, muy interesantes. Lo que sí quiero mencionar es de que no al grado de estar llegando a números, así tratando de adivinar. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a ir viendo aquí va a ser respaldado con pasajes bíblicos. ¿Ibas a mencionar algo, no? ¿No levantaste la mano? Ok, entonces lo que es la palabra Mikdash, pues cada una de estas letras tiene un valor numérico. Mikdash empieza con la letra Mem, la Mem tiene un valor de 40, después la letra Kuf, un valor de 100, la letra Dalet, el valor de 4, y la letra Shin tiene un valor de 300. Entonces, si sumamos lo que es el término Mikdash, ¿qué es el Mikdash? Era la casa, por llamarlo así, donde se manifestaba en el desierto, en el tabernáculo del desierto, la presencia divina del Eterno. Entonces, 40 más 100 son 140 más 4, 144 más 300, nos da un total de 444. Eso es la palabra Mikdash, que es santuario. Ahora, ¿qué es el santuario? Pues es la casa. Aquí tenemos la palabra Bait o Bet. Estamos viendo ahorita haciendo el énfasis en la letra Bet. ¿Cómo se escribe Bet o Beit? Así se escribe. Si queremos escribir la letra Beit, la vamos a escribir con la Bet, la Yud y la Tab. Sí, en el hebreo, así es. En el hebreo moderno, con la Bet, la Yud y la Tab, esto así se llama la letra, y esto significa casa. Entonces, son otras 3 letras y vamos a ver qué valor numérico tienen estas letras. La Bet tiene un valor de 2, es lo que estamos aprendiendo también el día de hoy. La Yud, si vemos la tablita, vamos a ver que la Yud tiene un valor de 10, y la última letra del alefato hebreo va a tener un valor numérico de 400. Entonces, si la sumamos, son 2 más 10, 12, más 400, 412. Entonces, notando aquí la diferencia entre lo que es Mikdash, la casa donde se manifiesta la presencia divina, y lo que viene siendo una casa, un hogar, son 412, es decir, tenemos ahí una diferencia de 32, exacto. ¿Qué significa esto? Vamos a resumirlo. ¿Mande? Sí, vamos a ver algo aquí. Entonces vimos ya que la Bet, así se escribiría en hebreo, Bet, Yud, Tav, Bet, o Bait, y tiene un valor de 412. Vimos que Mikdash, así se escribe, y son 444, habiendo una diferencia, es decir, a la Beit le faltan 32 para hacer Mikdash. Entonces 32, sabiendo que las letras son números, ¿cómo se escribiría 32 en hebreo? Lamed, que la Lamed, ¿cuánto vale la Lamed? 30, y la Bet, 32. Entonces, los que ya conocemos o identificamos las letras, ¿qué palabra tenemos aquí? Leb, que significa corazón. Entonces, la presencia del Eterno divina se manifestaba ¿dónde? Sobre el Mikdash, sobre la casa que estaba en el desierto, y eso 444 nos da que se suma y se junta a la casa y al corazón. Vamos a ver qué significa eso, que vamos a ver pasajes de la Escritura ahorita, que el templo, que la casa, que el Mikdash, que la Bet del Eterno es nuestro corazón. Entonces, donde se manifestaba la presencia divina en el Mishkan, hoy día va a ser en la casa que está en nuestro corazón. Vamos a continuar aquí con Leb. Ya vimos que significa corazón. Ahora,
un dato bien interesante, fíjate, que a lo mejor en otro tiempo lo hubiera visto como coincidencia, pero ya que te das cuenta que no hay coincidencia, tras coincidencia, eso ya es imposible, y sumándole millones de coincidencias. Entonces, en la Torah la primera palabra, ya sabemos con qué empieza, cuál es la primera palabra que empieza en la Torah. Yo creo que todos aquí sabemos que es la palabra Bereshit. A ver si alguien sabe cuál es la última palabra o la palabra con la que termina la Torah. Empieza con Bereshit, lógicamente en el libro de Bereshit, pero ¿con cuál palabra termina la Torah en Devarim, en Deuteronomio? ¿Con cuál? ¿Alguien sabe por ahí? No sé, ya lo hemos mencionado. Bueno, pues es la palabra Israel, exacto. Es la palabra Israel. Entonces empieza la Torah con una Bet y termina con una Lamed, que son exactamente las mismas dos letras que forman la palabra Lev. ¿Qué significa eso? Que ¿dónde tenemos que guardar la Torah? En el corazón. Entonces, exacto. Continuando, estamos viendo que, bueno, en el Mishkan es el tabernáculo del desierto donde se manifestaba la presencia divina del Eterno. Y el Eterno, ¿sobre qué se manifestaba la presencia divina? Directamente dice ahí la escritura sobre el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto, ¿qué había? Pues la vara de Aarón, un pedazo de maná y la Torah, las tablas de la ley. Es decir, la presencia divina se manifestaba directamente sobre su palabra, sobre su instrucción, sobre su Torah, sobre sus mandamientos. Y sabemos que el Eterno no cambia. Por algo, Lev, desde el principio hasta el final de la Torah, la tenemos que guardar en nuestro corazón. Vimos esa relación. Y el Eterno no cambia. Desde luego, hoy, si en esos tiempos se manifestaba sobre su palabra, en estos tiempos y en los que siguen, ¿cómo se va a manifestar? Igual sobre su palabra. Él no cambia. Lo que sí cambió, ya lo había mencionado en otro tiempo, que es el lugar en donde estaba almacenada la Torah. Ahora, la presencia divina del Eterno, ¿dónde se va a manifestar? Ahorita no hay un Mikdash, no hay un arca del pacto ahí que tenga la Torah en donde se pueda manifestar la presencia divina. Eso ya ahorita no lo hay, ¿no? Y eso es algo que estamos viendo aquí en la Escritura, que ya estaba profetizado en Jeremías 31:31, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Elohim, y ellos me serán por Am, por pueblo. Entonces la presencia divina se sigue manifestando sobre la Torah, pero ya no escrita en piedra, sino escrita en nuestro corazón, en nuestro Lev. Sí, está muy, muy sorprendente. Exacto. Entonces aquí continuando, vamos a continuar ahora sí unos pasajes de la Escritura acerca de la morada del Eterno. ¿Cuál es la morada del Eterno? Vamos a empezar por Yohanan, Juan 2:19 al 21 dice: respondió Yeshua y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, sí, hablando del templo que sí es el cuerpo de Mashiach, pero dice Efesios 2:20-22, vamos a continuar, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que pues, lo que acabamos de ver, que es el cumplimiento, vaya, de Jeremías 31. ¿Qué dice Jeremías 31? Pues dónde se va a manifestar la presencia del Eterno, dónde está la Torah,
ahora en nuestros corazones, ahí se manifiesta la presencia divina, y por eso estamos viendo que hacen esta relación tanto el apóstol Juan como el apóstol Pablo, Shaul. Primera de Corintios, vamos continuando ahí, 3, del 14 al 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Elohim, de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Elohim le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, nuestro cuerpo está llamado a ser templo de Elohim. Y el Mashiach, pues él es, como acabamos de leer en el pasaje anterior, lo voy a volver a leer porque es muy bien explicado, Efesios 2, 20, 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Mesías mismo, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo. O sea, en él vamos creciendo y nos vamos siendo nosotros añadidos, pues ya como esas piedritas o esos bloquecitos para construir, pero somos parte del cuerpo de Mashiach. Exacto. Los cimientos, la cabeza. Pero ahora, entendiéndolo desde este punto de vista, del punto de vista del Mikdash, de cómo era una sombra del Mesías. Igual Pedro, primera de Pedro, Kefa, primera de Pedro 2, del 4 al 6 dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, ¿quién es Bet? ¿Quién es Bait? ¿Quién es la casa? Yeshua. Pero nosotros, cada uno de nosotros, somos pequeñas bets, somos pequeñas casitas. Es lo que estamos viendo, que somos parte para formar parte del cuerpo del Mesías. Así es que ahorita que estamos leyendo, estudiando, revisando esta letra Beit, hay que identificarnos con ella, porque eso es lo que nosotros somos, es lo que nuestros corazones delante del Eterno son, si así lo decidimos. Porque vamos a ver que la decisión realmente de si somos nosotros casa del Eterno o no, pues está en nosotros. Dice Juan 1:14: y aquel Dabar, aquel verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Dice aquel verbo, hablando de Yeshua, de Jesús, de Jesucristo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Esta palabra ya también la habíamos visto en griego anteriormente, ¿no? En griego es la palabra 4638 del Strong, concordancia Strong, y es la palabra skenoma. Skenoma. ¿Quién sabe? Tiene doble acento, está medio raro. Skenoma, que skenoma significa una tienda de campaña, es una casita de campaña. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Yeshua fue hecho carne y se hizo Bet, se hizo una casa, una tienda de campaña. Pero a nosotros, en nuestra cultura, en nuestro pensamiento, dirían: ¿cómo que se hizo una tienda de campaña? ¿Qué significa eso? Entonces, pues se tradujo como habitó entre nosotros. Pero lo que estamos viendo es, al igual que acabamos de ver que la presencia del Eterno en el desierto, en el tabernáculo del desierto, que le construyeron el tabernáculo para que
habitara entre ellos. Es la misma tipo de traducción que se nos está haciendo aquí. O sea, el Eterno está diciendo que construyeran ese Mishkan, ese Mikdash, para que su presencia estuviera en ellos. Los, Es bien interesante también nomás, porque ahí la palabra es tabernáculo, básicamente es tabernáculo, y sabemos o entendemos que o vamos al hebreo, Yeshua fue puesto en Sukkah, en un tabernáculo. exactamente, así es muy... Nació y habitó, y como se le dio el nombre Manuel, Dios con nosotros, estaba en medio de su pueblo en la iglesia. Exactamente, es muy buen punto. Así es, fíjate, nació en la Sukkah, que ¿qué es la Sukkah? Y fíjate, y esto lo habíamos visto precisamente en el estudio de Sukkot, exacto. Habitó y nació en una Sukkah, en un tabernáculo. Me gusta mucho, de hecho, a veces traducciones que hay en inglés que dicen He tabernacled among us. Entonces, the tabernacle, está muy buena la traducción, porque prácticamente está diciendo Él se hizo un tabernáculo, Él se hizo pasar por un tabernáculo. Ándale. Entonces Yeshua, estamos viendo que se hizo como una Bet. ¿Por qué se hizo Bet? Porque ahí es donde habita, mora, ahí es donde habría de morar la presencia divina, la presencia del Eterno. Entonces Yeshua se hizo Bet. Vamos a regresar aquí un poquito al punto, o vamos a regresar aquí a la palabra Leb. ¿Por qué? Porque estamos viendo ahorita la letra Bet, que hay que recordar que significa casa. Leb significa corazón, que está formada por las dos letras, la Lamed y la Bet. Ya ahorita creo que nos quedó muy claro que Bet significa la casa, pero la Lamed, ¿alguien se recuerda qué significa de los que ya pasamos por esto? Exacto, en hebreo antiguo, así es, en hebreo antiguo, pues la Bet si es la casa, la Lamed es el bastón, pero el bastón que traía ¿quién? El pastor en la mano para dar dirección. Si una ovejita se iba para otro lado, se andaba descarriando, con el bastón la agarraba y le daba rumbo o dirección. Y esta letra Lamed, ¿por qué se llama Lamed? Porque tiene sonido de L y que tiene similitud a la letra L de hoy en día para nosotros. Pues sí, se fue cambiando de forma hasta que llegó a ser la letra L para nosotros aquí en el idioma castellano, fíjate. Pero la Lamed significa dirección, la Bet significa casa, y ambas palabras, ambas letras juntas significan corazón. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el corazón es el que dirige la casa. Nuestro corazón es lo que da dirección a la casa. ¿Cuál casa? Pues hay que recordar que nosotros somos pequeñas casas. Entonces, si nosotros estamos siendo instruidos por la palabra divina, por la palabra del Eterno, por su instrucción, por su Torah, por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestro corazón va a ser un mikdash para la presencia divina y que el Eterno more en nosotros. Pero ¿qué pasa si nuestra casita, esta que traemos aquí, si nuestro cuerpo está siendo guiada por algo más, no por la palabra del Eterno, sino por adversidades o por cosas contrarias? Pues podemos leer también lo que dice Oseas 13:6, dice: en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. ¿Qué pasa si nos llenamos de soberbia? ¿Y soberbia qué es? Soberbia es no querer recibir la palabra del Eterno. ¿Por qué soberbia? Porque estamos diciendo, bueno, esto es lo que Dios dice, pero bueno, yo creo que lo que yo pienso o lo que yo estoy estudiando o no sé, es mejor que esta palabra del Eterno. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo soberbios, creyéndonos que sabemos más que el mismo Elohim, que el mismo Dios. ¿Y eso qué nos va a hacer? Eso va a ser causa para que se nos olvide, nuestro corazón nos va a guiar hacia otro lado y vamos a terminar alejados y olvidados del Eterno. No porque Él quiera así, sino porque nosotros así lo estamos decidiendo. Y también bien interesante cómo en el corazón
está la vara, que es la instrucción del pastor, es la vara que tenía el pastor en la mano, pero también cuál es esa vara que el Eterno está utilizando. O sea, sabemos que nuestro pastor es Mashiach, es Yeshua, pero cuál es la vara, el instrumento que está usando para nosotros darnos rumbo, la Torah, su palabra. Entonces vemos que en el corazón está la vara del pastor, que es Yeshua, y está la Torah, y vimos cómo Lev, como todo el concepto de que la Torah está en nuestro corazón. Entonces, ¿sí, no? Y el corazón del hombre sin instrucción del Eterno se pierde, por eso dice la escritura perversa es el corazón. Más que todas las cosas, ¿quién lo ¿Quién lo conocerá? entenderá? O sea, sin la base, sin la dirección del Eterno, el corazón del hombre se desvía completamente, como dice Oseas 3:6 que acabas de repetir, se ensoberbece el corazón, el hombre se guía por su propio pensamiento y pues eso lo lleva a su autodestrucción. Exacto. Exacto, ¿no? Dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué será que los de limpio corazón verán a Dios? Porque la presencia del Eterno va a habitar en cada uno de nosotros, y eso va a hacer posible que vivamos eternamente con Él. Cosa tan más hermosa. Aleph Tab. Ya no me acuerdo por qué lo puse aquí. Sí, ya me acordé. Bueno, aquí tenemos Bereshit 1:1, que ya lo conocemos bien. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Y estamos viendo que en este pasaje, si aquí tapamos esta palabra que está acá, formada por la Aleph y la Tab, vamos a traducir cada una de las palabras. Son 7 palabras, de esas 7 vamos a tapar una. Entonces, Bereshit, ¿qué significa? En el principio, Bará, creó, llenó, engordó, sí, creó. Elohim, Dios, en el principio creó Dios. Hashamayim, los cielos. Ve'et haaretz, y la tierra. Entonces tapamos la palabra, en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Entonces esa palabra, ¿qué? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué? Porque es una palabra que ya conocemos también, que es la Aleph y la Tab, el principio y el fin. Entonces, ¿por qué Juan, en Juan 1, del 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, era el Dabar, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim? Dice, este era en el principio con Elohim, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces en el principio era el verbo. ¿Por qué? Porque cuando estamos y detenidamente vemos este pasaje, dice el Bereshit, en el principio creó Elohim, mediante el Aleph Tab, o con el Aleph Tab, los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué es esto de Aleph Tab? ¿Por qué después estos varones con una mentalidad totalmente hebrea, nada de dogmas que se fueron haciendo de generación tras generación, y con el pensamiento grecorromano a todo lo que da, y al rato una mezcolanza y empiezan a salir diferentes versiones y creencias y doctrinas? No, estos son hombres que fueron instruidos en Torah, y son hombres que vivieron en una cultura hebrea. Entonces, ¿por qué están afirmando cosas como estas? En el principio era el verbo era con Dios. Después vemos en Colosenses 1, del 16 al 18, dicen, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hablando de quién, de Yeshua. Dice, todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Después sabemos que el apóstol Juan, nuevamente en Apocalipsis, que tiene una visión de Yeshua, que dice que esa visión le dijo, yo soy el principio, yo soy
alfa y la omega, que sabemos que no le dijo eso, le dijo la alef y la tab, es el principio y el fin, el primero y el último. Entonces están relacionando ese acontecimiento a Génesis 1:1, de que en el principio creó Dios, y luego Aleph Tav, estando ahí el Aleph Tav, en el principio creó Dios, mediante el Aleph Tav se puede interpretar los cielos y la tierra. Y ahorita vamos a continuar un poco más en esto. Isaías 66 del 1 al 2 nos da más información. Dice: el Eterno dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, ¿quién hizo todas estas cosas? Su mano, la diestra, el que estaba ahí desde el principio, el Aleph Tav. Entonces vamos a ver aquí el Hijo, lo que es el Hijo y la creación. ¿Por qué el Hijo y la creación? Porque entre estas palabras que vimos aquí, entre las 7 palabras, una de ellas es la palabra bará, y bará significa, o se nos traduce como crear o como llenar, engordar, exacto. De hecho, la palabra raíz de la palabra bará es la palabra bar, que es el grano de trigo que se utilizaba para engordar animales y también a humanos. Pero en este caso, crear o llenar, si llenas algo que está haciendo, pues ¿qué hizo el Eterno en la creación? Pues lo llenó de esa manera fue haciendo la creación. Entonces, esta palabra bará, pues que ya hemos también estudiado esto, entre la bet y la resh se forma la palabra bar, que significa hijo. Claro, significa hijo en arameo, adoptada al hebreo. Pero en la escritura, en el Tanaj, también tenemos pasajes, entre ellos en Daniel, cuando se refiere de que Nabucodonosor echó a 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, pero el cuarto hombre dice que aparecía ya un cuarto hombre, uno que parecía como hijo de dioses, así dice, es la palabra bar. Y hay pasajes en el Tanaj que nos hablan acerca de bar como hijo. Entonces, bar significa hijo, y la alef, que nos quedó muy muy claro la semana pasada, ¿qué representa la alef? Al Eterno, a Adonai. Entonces, bará, que es crear, llenar, ¿de qué nos habla? De la creación. O sea, la creación en hebreo representa al hijo de Adonai. Es decir, en el principio que el Eterno creó los cielos y la tierra, vimos ahí que estaba la Aleph Tav, pero qué coincidencia que la palabra bará, que significa crear, se forma por la palabra hijo y la letra que representa el carácter y representa el Eterno. Exacto, esto está en hebreo pictográfico, en hebreo antiguo, dice el hijo, el constructor. ¿Por qué? Porque hay otra palabra que es la palabra baná. Baná significa construir o significa construcción. Baná está formada por 3 letras, la letra bet, la letra nun y la letra hei. ¿Por qué estamos estudiando estas palabras? Porque son palabras claves con la letra que estamos aprendiendo hoy, beit, y ver cómo está todo relacionado a Mashiach. Entonces la palabra baná, ahí la tenemos escrita en hebreo antiguo, y de igual manera, no se nota mucho ahí, le hubiera puesto otro color, pero vemos que en las 2 primeras letras de baná, que significa construir, fíjense, por un lado crear, relacionada al hijo, y ahora la palabra construir empieza con la bet y la nun, que forma la palabra ben, que significa en hebreo hijo. Exacto. Y la otra palabra que vamos a ver poquito más adelante, pero pues ahorita nada más lo voy a mencionar para concluir esta palabra, es la letra hei, que es la revelación. Sabemos que representa la revelación y es el número 5. El número 5 es el número conocido en la escritura como el número de la gracia. Lo vamos a ver más adelante con lujo de detalle por qué el 5 es la gracia. Entonces vemos que la palabra construcción está también relacionada
a la gracia y al Hijo más bien. Entonces vemos, como le pongo aquí, que la verdadera construcción mediante la cual el Padre revela su gracia es el Hijo. La verdadera construcción. ¿Qué es construcción? Es una casa mediante la cual el Padre revela su gracia, es mediante Ben Elohim, Yeshua. Entonces, la creación directamente relacionada al Hijo del Eterno, la construcción del templo, la construcción del verdadero Mikdash, de donde realmente vive y se manifiesta la presencia divina, es en Mashiach, Yeshua. Dice el Hijo y toda la Biblia. La primera palabra de la Escritura, de la Biblia que tenemos en la mano, ¿cuál es la primera palabra? Bereshit, empieza con Bet. La última palabra de toda la Biblia, ¿cuál? La última palabra, ¿con qué palabra termina toda la Biblia? Hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el fin. La última palabra es la palabra amén. Ok, algunos lo pueden... bueno, en esto quiero hacer una mención rápidamente. Sé que algunas personas a lo mejor lo van a pronunciar como omein o diferentes formas por cuestiones ya doctrinales. De hecho, en hebreo antiguo ni siquiera existían las nikud, estas puntuaciones de abajo. En hebreo antiguo eran 3 letras. Era la Aleph, la Mem y la Nun. 3 letras y se acabó. Ya después le fueron acomodando para mencionarlo de una u otra forma. Podría haber que hay unas personas que a lo mejor al decir, por ejemplo, amén, digan, híjole, no, eso no se debe mencionar porque es paganismo, representa dioses paganos o de la mitología. Hay diferentes formas. En este caso nosotros amén lo estamos viendo como como la palabra lo que significa, que es fidelidad. De hecho, exacto, es una confirmación, pero la raíz de esta palabra, no sé si alguien sabe cuál es la raíz de la palabra amén. Exacto, emuná es la raíz de la palabra amén, que significa fidelidad, por eso está relacionado, ¿no?, a la fidelidad, a afirmar. Pero las 2 primeras letras de la palabra amén es la palabra em, que significa madre. Entonces es la madre también por eso en un pensamiento hebreo dice, pues ¿quién es la mayor, la que es más fiel a la vida de un hijo? Pues la madre. Por eso también se le relaciona esta palabra. Pero bueno, empieza la Biblia, empieza en Génesis con Bereshit y termina la Biblia con la palabra amén o omein. Nuevamente, ¿con qué letra empieza? Con la Bet. ¿Con cuál letra termina? Con la Nun. Bet empieza, Nun termina, y vamos analizando un poquito de qué se está hablando. En el principio se está hablando de la creación, sí, de este mundo, de la preparación, como vimos, de esta tierra para que nosotros habitáramos aquí. Pero al final de toda la Biblia, ¿de qué se está hablando? También de cielos y de tierra, pero una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva que el Eterno tiene para todos los que esperan en sus promesas, para que todos los que son sus hijos. Entonces, desde el principio hasta el final se forma otra vez la palabra Ben, la palabra hijo. Una vez más se comprueba que el Hijo es el principio y es el fin. Desde el principio de la creación de estos cielos y de esta tierra que son pasaderos, hasta la eternidad de los cielos nuevos y la tierra nueva que el Eterno tiene para todos los que esperamos en Él, el único que siempre ha estado, siempre ha permanecido y siempre permanecerá es Ben Yeshua. Bendito es Él.
y en Él nosotros somos hechos Benei Elohim, hijos de Dios, no por méritos propios, sino por Él. Por último vamos a leer este pasaje, un pasaje que acostumbramos a veces leer en Shabbat. Isaías 56 dice: así dijo el Eterno, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación, Yeshua, para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de Shabbat para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue al Eterno no hable diciendo: me apartará totalmente el Eterno de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo el Eterno a los eunucos que guarden mi Shabbatot, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi Beit, que es casa, familia. Entonces se fijan la importancia de guardar estos días de Shabbat para nosotros. ¿Por qué estamos? Porque somos familia del Eterno. Dice: yo les daré lugar en mi casa, en mi familia y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno para servirle y que amen el nombre del Eterno para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y les recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice el Eterno Adón, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Amén. ¿Por qué leer este pasaje? Porque Shabbat nos confirma como Bet, como casa, como morada del Eterno, como familia del Eterno, por medio de Mashiach. Y por último, son estas palabras muy importantes que empiezan con la letra Beit, una que ya, el nombre mismo de la letra, Bait o Beit, significa casa. Ben, que la vimos aquí bastante, es hijo. La palabra Baná, que también la revisamos, es construir. La palabra Baruch, ¿qué es Baruch? ¿Qué es Brajá? Bendición. Fíjate, hay una historia, en la ley oral, en la ley judía, que menciona, ¿no?, que unos rabinos ahí comentan, la comento como información, me pareció interesante la historia. Dice que, preguntan por qué la Torá empieza con Bet y no empieza con Aleph. Lo más lógico es que empezara con Aleph. Nosotros estamos viendo por qué, pero bueno, preguntan por qué empezó con Bet y no con Aleph. Se dice, bueno, pues es que la Aleph es silenciosa, entonces esa representa al Eterno. El Eterno no es el que habla directamente con nosotros. Fíjate, gira, como que ya saben que hay un mediador, pero les cuesta un poquito de trabajo hacer a veces esa conexión. Hay mucha doctrina detrás de esto, pero mencionan, entonces llegaron todas las letras delante del Eterno diciendo, bueno, como la Aleph es silenciosa, llegó la Gimel, la Dalel, luego la Hei, no, pues dame mi oportunidad, que yo sea. Cada una de las letras dice que llegó delante del Eterno, de Dios, y que les dijo, dame mi oportunidad, y a mí, y total, en la letra Bet, la Bet le dijo, ¿sabes qué? Dijo, tengo que ser yo, dice, y dame oportunidad que sea yo. ¿Por qué? Porque yo represento lo que es braja, lo que es bendición. Y dice, y tú estás realizando esta creación para bendecirla. Y si se empieza con la Bet, pues quiere decir que toda la creación va a ser bendecida. Entonces, de ahí, pues, de acuerdo a esta historia que está en la ley judía, dicen que por eso empieza con la letra Bet. Es una simple historia que les comento. Pero es por Baruch, Brajá. En este caso la palabra Bará, que significa engordar, pero es crear, llenar.
Bereshit Bara, que la vimos también aquí. Ah, bueno, pues mira, me adelanté. La palabra Brajá, que es bendición. Entonces, si hay alguna duda, algún comentario, y si no, estuvieron muy callados. Sí. Señor, estamos aquí delante de ti una vez más, merecidamente, mediante los méritos del único justo, nuestro Mashiach Yeshua tu ungido, para primeramente glorificarte, Señor, porque sabemos que eres omnipotente, Señor, eres omnipresente, omnisciente, Señor, porque todo lo sabes, Señor, todo está en tu control, Señor, porque tú eres perfecto, Señor, y sabemos, Señor, que una hoja de un árbol no cae si no es porque tú lo has mandado, Señor. Asimismo te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí un día más, Señor, y pedirte, Señor, que todo esto que escuchemos, Señor, que nos ayudes a examinarlo todo, Señor, retener lo bueno, y que nos hagas un templo, Señor, donde muere tu palabra, Señor, donde la Torah esté en nuestros corazones, que nos ayude a ser un templo, Señor, de todo esto que escuchamos, Señor, de todo esto que estamos aprendiendo, Señor, que nuestras vidas, Señor, sean un ejemplo, Señor, para otras personas, Señor, que no conocen de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre que sobre todo nombre, tu amado Hijo Yeshua. Amén. Sí, vamos a entonar este canto con